Me llamó mucho la atención, no le presté 100% atención, pero sí más o menos escuché la palabra de la lectura que ministraba Jocelyn en la administración de las ofrendas. Y ella hablaba, en la lectura hablaba acerca de, no me recuerdo si fue la palabra padre o hijo, pero ahí estuvo. Ella decía también que si la Biblia dice, ¿verdad?, que si nosotros decimos que Dios es nuestro Padre, si algo nos pide Dios como Padre es honra. Amén. Ahorita se van a dar cuenta por qué hago mención de eso. El tema para hoy es la instrucción. Amén. Si ustedes se recuerdan, estaba revisando el día de hoy, fue en el 2020, mis amados hermanos. Imagínense cuánto tiempo ha pasado. Empezamos con una serie de temas, a hablar acerca de lo que eran los proverbios. Amén. Y hasta el día de hoy, pues vamos a retomar parte de esos temas del libro de Proverbios, que miren, por más que ustedes y yo escudriñemos y prediquemos del libro de Proverbios, siempre va a hacer falta predicar de algo. Amén. Entonces, yo no sé, mis amados hermanos, en la imagen, ¿qué es lo que ustedes pueden contemplar en esa imagen? Pero hoy sí apúrense porque estamos grabando en las dos, en Facebook, como me eliminan el video de YouTube. Entonces grabamos en Facebook y aquí también. ¿Qué ven en la imagen? Ahí está, los Navy Seals. ¿Y eso qué es? La Marina. Amén. Ahí nada más se los dejo para que ustedes puedan ver. O sea, esos ustedes y yo sabemos que no son cualquier soldado. Amén. Sino son marinos. Y si son marinos, entonces ¿qué son? ¿En dónde van a pelear ellos sus batallas? En el agua, ¿verdad? Aparte son los caibiles, pero estos son los Navy SEAL, mis amados hermanos. Hasta así siento que me sale. Bueno, vean pues. Empecemos con la ayuda del Señor, Proverbios capítulo 1 y versículo 8. Estuve revisando los temas y lo último que hablamos fue de esta frase: oye, hijo mío. Amén. Y aquí viene esto lo que vamos a hablar el día de hoy, la instrucción de tu padre. No sé por qué solo le coloqué la instrucción, pero el tema es la instrucción de tu padre. Amén. Bueno, empecemos pues con esto de una vez. Todavía estoy en la introducción de la introducción de la introducción. El desarrollo solo vamos, si el Señor lo permite, llegar a tocar un punto. Porque vean, la palabra esta que aparece ahí como instrucción en la Biblia, y no recuerdo ahorita exactamente si eran 45 o 35 veces que esa palabra instrucción aparece en la Biblia. Y 22 de ellas aparecen en el libro de Proverbios, eso sí lo recuerdo. Prácticamente más de la mitad de la palabra instrucción o de las instrucciones que se nos tienen que dar aparecen solamente más de la mitad en el libro de Proverbios. Pero vean, acá hay algo muy importante. Por eso les hice énfasis en la administración de las ofrendas. Está resaltado acá con amarillo. ¿Se le puede dar instrucción a cualquiera, mis amados hermanos? Según lo que ustedes ven ahí, ¿a quién se le puede dar instrucción entonces? Muy bien, se le puede dar, hermano, no solamente se le puede, sino se le debe dar instrucción a los hijos. Ahora, ¿quiénes están, si lo queremos ver así, llamados u obligados a recibir la instrucción? ¿Estamos claros en eso? Entonces vean, perdón mis amados hermanos, ¿qué creen? La vez pasada yo lo hice. Intenté darle instrucción a un niño que no era mi hijo. Y yo dije, como era niño, dije yo, me va a hacer caso. ¿Y qué creen que hizo el patojito? Se me puso al brinco, pero un patojito así. Mejor me entré bien enojado porque ustedes saben cómo se pone uno bajo la unción, va. Y no me hizo caso. Y yo me recuerdo, mis amados hermanos, que cuando yo era niño y alguien en la calle me decía algo, yo hacía caso. Yo me recuerdo que hacía caso, pero los patojitos de ahora. Entonces vean, pues les pongo ese ejemplo, mis amados hermanos, dejemos a los patojitos de ahora. Me correspondía darle instrucción a ese niño, pero por chute, ¿va? Entonces me puse a querer darle instrucción a alguien que no era mi hijo. ¿Qué me di cuenta? Después cuando me di cuenta quién es el papá, con razón, dije yo. Que es por gusto, mis amados hermanos, que ustedes y yo pretendamos instruir a alguien
que no es nuestro hijo. ¿Por qué? Van a pasar dos cosas. Número uno, nos vamos a enojar al ver que el niño o el joven o la persona no hace caso. Y número dos, ¿quién nos manda, si la Biblia no lo muestra, a darle instrucción a alguien que no es hijo? Número 3, podemos agregar, ¿está obligado el otro, si no es hijo, a recibir la instrucción? No está obligado. Ahora acá viene la pregunta del $1.000.000, mis amados hermanos. ¿Son ustedes hijos de su mamá y su papá? La verdad, pastor, que fíjese que a mí me preguntaron en una oportunidad que a quién me parecía. ¿Y vos te pareces a tu mamá? No. ¿A tu papá? Tampoco. Dicen que yo me parezco al vecino. Entonces, si ese es su caso, mis amados hermanos, ella es otra cosa. Ahora, ¿cuántos de ustedes son hijos? ¿Hijos de qué? ¿De quién? Miren, ahí se van a dar cuenta en los significados que traigo. Miren, se los voy. Ay, Dios mío. No sé por qué se me ocurrió ponerle esto a estas presentaciones, más muy lento. Miren esto. Vamos a ver. Yo si me voy a pasar. Aquí está. La palabra, solo se los voy a mencionar. La palabra padre significa sacerdote, profeta y rey. Vamos a ver. Un momentito, hermano. Nada más quería mencionarles eso, mis amados hermanos. Bueno, y hubo otro que no mencioné, pero dice que la palabra padre también, ahí lo vamos a ver si llegamos, se le debe, bueno, no es que se le deba, pero lo voy a decir así como me acuerdo, es una muestra de cariño de una esposa a un esposo. ¡Ja! Dirán los hermanos. Pero dejémoslo ahí, no nos metamos a problema. En lo que estamos ahorita, mis amados hermanos, es de que, miren, voy a decir esto con todo respeto, pero al final es la verdad, mis amados hermanos. Si la pastora y yo nos paramos en este altar, o los llamamos para darles instrucción, la respuesta puede ser variada. Gracias. ¿Están obligados a recibir la instrucción, sí o no? Y los que se quedan con los cuellos tiesos, probablemente ellos digan que no. ¿En dónde está la diferencia entre el cuello tieso y el que... ¿En dónde está la diferencia? En que ese es el gran conflicto, mis amados hermanos, que muchas veces uno como pastor quiere que todos ustedes sean hijos, y lo digo con todo temor, respeto y reverencia, pero no todos ustedes son hijos. Así de simple, no todos son hijos. ¿Por qué? En lo literal, nada de espiritual. Madre, les pregunto a ustedes, ¿están seguras ustedes de que los hijos que tienen sí fueron los que ustedes cargaban en el vientre? ¿Por qué? ¿Qué les da esa seguridad? Hola mía, los colochos, dice hermano. ¿Qué les da esa seguridad si tal vez ustedes son morenos y les salieron canches? Pues díganme rápido, ¿qué les da esa seguridad? El físico y a veces actitudes que tienen en el alma. Me decía hoy la pastora, las nalguitas de la nadie son igual a las suyas, ¿no? Las nalguitas le dan la seguridad. ¿Puede ser, sí o no? Bueno, y a nosotros como padres, como dijo alguien por ahí, los hijos de mi hija, mis nietos serán, los hijos de mis hijos, a ver si serán. ¿Qué nos da la seguridad a nosotros como padres de que sí son nuestros hijos? Los vimos nacer. A mí me invitaron a ver nacer a Donay y no quise. ¿Quiere entrar? No, le dije yo. Miren, yo creo que aparte, o sea, lo que la pastora dice, de lo físico, o sea, la Biblia lo dice claramente. El Espíritu da testimonio. ¿Sí o no? Alguno de ustedes, perdón,
Tal vez cuando los hijos nacieron, lo primero que hicieron fue enseñárselos. Se los llevaron y bastó con esa mirada para toda la vida saber que él es su hijo. Amén. Pero no me han respondido todavía. Y en lo espiritual, ¿qué creen ustedes que nos da testimonio a nosotros como pastores de que ustedes son hijos? ¿O de que no lo son? No nos vamos a pelear por eso. Porque así es. El mismo Señor Jesús solo llamó a 12, mis amados hermanos, y entre los 12 había uno que no era. Entonces por eso no nos vamos a pelear, ¿o sí? Si ustedes son hijos, se va a echar de ver. Si no son hijos, no se preocupen. Por ahí van a encontrar a su tata en el camino. Ténganlo por seguro. Por ahí van a encontrar un pastor que sea conforme a las necesidades que ustedes tienen. Ya bien he dicho yo que usted como que no suple esas. No se preocupen. Lo que sí es seguro, mis amados hermanos, es de que a más de alguien van a tener que reconocer como padre. De que a más de alguien se le van a tener que someter. De que a más de alguien se le van a tener que sujetar. Porque si no, ¿quién va a dar cuenta por ustedes en relación a sus almas? No me han respondido. ¿Qué nos da testimonio de que ustedes son hijos? No se compliquen la vida, hombre. Miren lo que está ahí escrito. Muy bien. ¿Qué pasa, mis amados hermanos, con aquellos que son hijos? Porque uno sabe que son hijos. Miren, pues, sus hijos ¿hacen todo lo que ustedes les dicen? Normalmente alguien se anima a ponerme un porcentaje de qué tan obedientes son nuestros hijos, de 1 a 10, qué tanto son obedientes, qué tanto hacen lo que les decimos. -5, dicen. Imagínense, son hijos y hacen apenas la mitad de lo que se les dice. Pero viéndolo acá, ¿cómo puedo saber yo quién es un hijo? Aquel que recibe la instrucción y aquel que hace lo que se le dijo que iba a hacer. Porque los que hacen aún, mis amados hermanos, bíblicamente hablando, palabra del Señor, no mías, solo lo que se les dice el Señor los llama inútiles. Pero no vamos a meternos ahí a esos trancazos ahorita, ¿verdad? Solo vamos a ver ahorita, mis amados hermanos, que básicamente un hijo es al que se le puede instruir y uno está 100% convencido de que va a hacer lo que se le dijo. Pero la mayoría de ustedes, ¿qué hacen? O mejor no lo veamos así. La mayoría de nosotros, ¿qué hacemos? La mayoría de nosotros, mis amados hermanos, no hacemos lo que los pastores nos dicen. Así sinceramente, no lo hacemos. ¿O alguien me pudo decir que usted es 100% obediente a lo que sus pastores les dicen? Entonces son hijos. ¿No estaremos la pastora y yo pastoreando a los hijos de alguien más? Miren, la iglesia del tesoro se está llenando de todos los que se van de aquí. ¿Se me voy a ir a pastorear allá mejor? Hasta el profeta Tito le estamos mandando ovejas ahora. Con razón crecen, ¿va? Es que el profeta Tito sí es su padre, pastor. Me voy dando a entender, la verdad que no he entendido nada de lo que está hablando, pero lo único que estoy seguro es que por ahí voy a encontrar a mi tata. Si no lo encuentran en la casa, lo encuentran en la calle, pero que lo encuentran, lo encuentran. Es que las cosas así son de claras, mis amados hermanos. Un hijo, ¿dónde crece? ¿En dónde crece? Literalmente, en la casa. Y cuando se casa y tiene a sus propios hijos, ¿a dónde regresa? Como dice un corito por ahí, vamos a ver al abuelo, vamos a ver al abuelo. ¿Y a qué van? A ver a los padres, a ver a los abuelos. Un hijo crece en la casa. Pero ya, mis amados hermanos, 14 años y no hay forma que... Nos cubrimos con la sangre de Cristo y no debería decir esto, pero lo voy a decir. No, mejor no.
Iba a decir, ¿no será que una suchilqueada necesita? Pero yo dije que no le iba a decir. Pues que no hay forma, mis amados hermanos. ¿Cuántos años tiene ya la iglesia? No, ¿cuántos tiene? Porque ustedes me salen con que... No, ¿cuántos tiene? Tiene 10. ¿Sí? Hasta octubre cumple 11, y mientras que no llegue octubre no tiene 11, punto. ¿Cuántos tiene? 10. Casi 11 van a decir que son. Y fíjense que dicen, hoy nos preguntaba el apóstol en el estudio de pastores, no fui porque estaba enfermo, pero lo escuché. Y él preguntaba, en una iglesia, ¿quiénes tienen que dar fruto? ¿Las ovejas o los pastores? ¿Y qué creen que respondieron todos los pastores? Las ovejas. Y el apóstol dijo, no, los dos. ¿Las ovejas dan a luz? ¿Puede dar una oveja a luz un pastor? Sería algo anormal, ¿verdad? Entonces, ¿las ovejas que dan a luz? Ovejas. ¿Y los pastores? Pastores, ministros. Pero yo he venido preguntando a mis amados hermanos, antes se les decía, ¿cuántos quieren ser pastores? Como 10 levantaron la mano. La última vez pregunté, ¿cuántos quieren predicar? Ya ni siquiera dije pastores. Y no me recuerdo, hermano. ¿Cuántos levantaron la mano? ¿Alguien se recuerda? ¿Están aquí o no están aquí? ¿Quiénes levantaron la mano? 4, ahorita ya le levantaron más. Y después le dije, ¿cuántos quieren ser pastores? Y nadie levantó la mano ya. ¿Por qué será? Que los amores... Ay, no, eso no es usted. Vean pues, no nos quebremos la vida, hermanos. Yo creo que uno con el paso del tiempo se va curtiendo. Si no reciben la instrucción, ahí está claro, ¿verdad? Probablemente, y no estoy menospreciando a nadie, pero es que es así. El mismo Señor Jesús lo dijo, el apóstol Pablo lo dijo, yo soy para los que me reconocen, para los que no, no. Pero aquí está claro, ¿quién recibe la instrucción? ¿Quién está obligado a recibir la instrucción? Un hijo. ¿Y quién está obligado a dar la instrucción? Un padre. Y si estamos instrucción, escuela de esto, escuela de lo otro, escuela aquí, escuela allá, y usted no sabe que yo ni leer ni escribir puedo. Y escuela. Entonces vamos a hacerlo por pura llenura del Espíritu, mis amados hermanos. Pero ya es hora que alguno de ustedes haga algo, hombre. ¿Qué tienen que hacer? Reciban la instrucción. Y yo me quedaba sorprendido, no sé cómo les fue en el discipulado del martes, mis amados hermanos, si habrán entendido lo que envié. Me quedaba sorprendido, ¿por qué? Porque algunos ni se discipularon. Algunos están llamados a discipular y ni se discipulan. Entonces, ¿qué van a dar? Otros no asistieron. Y cuando yo veo, mis amados hermanos, el discipulado, a lo mejor lo hubiera compartido yo. Les escribí y dije, miren, vamos a hacerlo así, así. Era la hora y si yo no pregunto, nadie me había avisado si se iba a conectar. Nadie. Entonces, ¿qué podemos ver en eso, mis amados hermanos? Una falta de interés. A las 7 en punto escribió, ¿alguien se va a conectar? Para ver si sí o si no. Yo, me dijo. Entonces en ese ratito me alisté y me conecté. Bendito Dios, se conectaron, nos hicimos cuenta con la pastora, como 12 personas se conectaron. Entonces en cositas tan sencillas, mis amados hermanos, como lo que es un discipulado, no lo hacen. Lo hacen cuando quieren, cuando pueden, cuando les da la gana, si están bien, si no están bien, y hay un montón de excusas. Y a mí me llamaba mucho la atención de alguien, mis amados hermanos, que dijo, bien pastor, yo quiero que haga un discipulado en mi casa, porque eso es abrir la puerta a la bendición del Señor. Qué bonito que pensaran así allá en Guatemala. Entonces yo no sé si ustedes pueden decir que en esta iglesia no se les da instrucción, mis amados hermanos. ¿Qué pienso de ese silencio?
Así hay, dijo hermano, bien, el mayor de todos nosotros habló. Sí hay instrucción, entonces, gloria al Señor, ¿verdad? Pero lo que les iba a decir, no sé por qué me salí por otro lado. De que el discipulado del martes básicamente lo resumimos en palabras apropiadas. Hoy en la escuela profética y luego en el estudio de pastores, el profeta que predicó y el apóstol Sergio que predicó no hablaron de lo mismo, pero se pusieron a hablar de la forma, a predicar de la forma de hablar. Y eso lo prediqué yo el martes. Entonces creo que instrucción, mis amados hermanos, sí hemos recibido. El gran problema, y tal vez esto suene duro y tal vez algunos podrán pensar hasta abusivo, pero no es así. El problema es que tal vez no somos hijos, que tal vez no somos sus padres. Y me va a pasar lo mismo que me estaba pasando con ese patojito. Yo quería dar una instrucción y patojito a brinco se me puso. Entonces mejor me entré porque, ¿se imaginan ustedes qué hubiera pasado? Capaz que me pegan. Qué vergüenza. Pero bien, la instrucción, mis amados hermanos, dice acá que, bien, ¿cómo lo dice? Propiamente castigo. Pero avancemos porque no me quiero detener acá. Reprensión, advertencia, restringir, consejo, doctrina, enseñanza y todo lo demás que está ahí. Luego donde está el otro puntito abajo dice, es disciplinar y algo más. ¿Cómo disciplina? Escuchen esto. Enseña a vivir correctamente en el temor del Señor, para que el sabio aprenda la lección antes de que lo tienten y pongan a prueba. ¿Y qué es lo que ha pasado, mis amados hermanos? No vamos a hacer leña del árbol caído, ¿verdad? Pero lamentablemente la mayoría de gente que se ha ido, a todos se les ha dicho hasta lo que les va a pasar. A todos, sin excepción, a todos los que se han ido se les ha dicho lo que les va a pasar. Y les pasa y se terminan yendo. Aquí ustedes y yo podemos empezar, pero no eran hijos, pastor. No vamos a entrar si eran o no eran. Ahorita estamos hablando de la instrucción. La instrucción la tuvieron. No quisieron sujetarse a la instrucción y se fueron. La salida más fácil para todos los que se han ido. Porque una sola persona que yo recuerde vino a buscarnos, pastora, me tengo que ir, no quiero, pero me tengo que cambiar de lugar. Y ahí sí pasó que los que se van suspirando y los que se quedan llorando. ¿Por qué? Porque no quería, pero tenía que irse. Una sola persona nada más. ¿Y los demás, pastor? Se les advirtió, la instrucción se les dio y todo lo que se les dijo hasta el día de hoy lo siguen pasando. Ya no están con nosotros, pero siguen sufriendo las consecuencias de lo que se les dijo que iba a pasar. ¿Por qué? Ese es el gran problema, mis hermanos, con todos nosotros, de que nos gusta hacer lo que mejor nos parece. Estos siguen siendo los significados de esa palabra instrucción. Amén. Se trata de una disciplina, escuchen esto, para toda la vida. ¿Cómo ven ustedes esto? Una instrucción es una disciplina para toda la vida. O sea, lo que venimos, mis amados hermanos, a recibir en el nombre de Jesús no son porras, ánimo, chiquitibum. No, ¿qué es? Instrucción, claramente lo dice ahí, para toda la vida. Y vean qué dice después, estos son los mismos significados, pero luego los de abajo es todo lo contrario. Instrucción es oír, obedecer, amar, recibir, obtener, captar, defender y guardar. Lo contrario a lo que no es recibir la instrucción es rechazar, odiar, obviar, no amar, detestar y abandonar. Ahí está claro por qué terminamos abandonando, porque no nos gusta recibir la instrucción. Pero avancemos, porque yo no me quiero detener ahí. No observar la instrucción acarrea sus debidos resultados. ¿Cómo? Según Proverbios 5:23, muerte. Según Proverbios 13:18, pobreza y vergüenza. A la larga, esto indica un menosprecio a la propia vida. Según Proverbios 15:32.
Entonces, el que no recibe, mis amados hermanos, no lo digo yo, pueden buscarlo, ahí están las citas, la instrucción, bíblicamente hablando, es alguien que menosprecia su propia vida. ¿Y acaso no ustedes y yo amamos nuestra vida? Pero entonces, ¿dónde se echa de ver? No en comprando lo mejor, sino en recibir la instrucción. Y muchas veces la instrucción, mis amados hermanos, no es algo que nos guste. Pero avancemos. Más significado de la palabra instrucción. Hace referencia a la acción de instruir, enseñar, doctrinar, comunicar, conocimiento. Dice dar a conocer el estado de algo. Pero ven acá, resalté en cada una diferentes palabras. La palabra instrucción es órdenes que se dictan a los agentes diplomáticos o a los jefes de las fuerzas navales. Por eso les coloqué la imagen, ¿verdad? Entonces ya cuando hablamos de esto, de instrucción, mis amados hermanos, en este punto ya no es una enseñanza, sino ya es una orden. Porque ahí lo dice, ¿qué es la instrucción? Son órdenes que se le dan a los jefes de las fuerzas navales. Y ustedes y yo sabemos, tal vez lo hemos visto en las películas, mis amados hermanos, pero esto es muy verídico, aunque sea en las películas, que cuando a alguien, a un soldado, se le da una orden, ellos, si es posible, tienen que morir, pero cumpliendo la orden. Dicen en el ejército, y eso nos lo enseñó a nosotros un soldado, ex soldado, que cuando a ellos les daban una orden, les enseñaban que una orden no se discutía, se cumplía. Amén. No somos de las fuerzas navales, pero sí somos de las fuerzas especiales del Señor. La misma Biblia lo dice, que somos soldados de Cristo. Un soldado que milita no se enreda en ¿qué dice? En los negocios de esta vida. ¿A fin de qué? De agradar a aquel que lo reclutó como soldado. ¿Y quién es? Es el Señor. Ahí vemos ustedes y yo los tres niveles de un cristiano. Uno es el sembrador, el otro es el atleta y el otro es el soldado. Pero el sembrador siembra esperando cosechar algo. El atleta compite o se prepara esperando ganar algo. Pero el soldado, él hace las cosas esperando agradar al que lo reclutó, no para ganar algo para sí mismo. Pero avancemos. ¿Qué más? La palabra instrucción dice que es un reglamento. Y yo no sé si ustedes cuando estudiaban rompieron el reglamento de donde estudiaban. Yo sí, hermano. Por eso me terminaban expulsando, porque ya no me aguantaba. Pero avancemos. Dice también, bueno, reglamento en que predominan las disposiciones técnicas o explícitas para el cumplimiento de un servicio administrativo. Vean este otro, que es la palabra instrucción. Caudal de conocimientos adquiridos. ¿Qué es un caudal? ¿Han visto ustedes un río? ¿Y cuál sería el caudal ahí en el río? El caudal, mis amados hermanos, es lo que va corriendo, pero el espacio por donde el agua pasa. Su caudal, su cauce, el agua. Puede ser un río pequeño y así como están ahorita la situación, hasta los puentes se está llevando el río. Ahí salió nuestro alcalde diciendo que la cosa está jodida. ¿Qué significa la palabra instrucción? Curso que sigue un proceso o expediente que se está formando, dice, escuchen esto, o instruyendo. Este me llama a mí mucho la atención porque, vamos a resumirlo así, está hablando de algo que se está formando. Y díganme ustedes, pues, ¿para qué necesitamos ustedes y yo ser formados? ¿O será que no necesitamos formación? Sí necesitamos. ¿Y para qué? Alguien probablemente pueda estar siendo formado para, aquí en la iglesia, ¿para qué? Para ministro.
Vamos a hacer la pregunta. ¿Cuántos están siendo formados para ministro? Ninguno otra vez. ¿Y cuándo van a empezar a ser formados entonces? ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos? De que entonces, ¿cómo pretendemos que nuestra iglesia crezca? No sé cuántos hay, pero hoy hay bastantes, mis amados, y de todos los que vemos, no hay ni uno solo que diga, yo estoy siendo formado para hacer ministro. Es que si levanto la mano, a ver con qué me va a salir. Pero avancemos. Entonces, para algo tienen que estar siendo formados, mis amados hermanos. Con todo respeto, con todo respeto. ¿Pero a qué venimos? Si no nos están formando para nada, ¿a qué venimos? No estoy diciendo que no venga, porque cuando ustedes no vienen yo me pongo triste, sinceramente, aunque no lo crean. ¿Pero a qué venimos? Porque por lo menos, si no están siendo formados para ministros, por lo menos como novia. Por lo menos como novia. Si no, ¿qué estamos formando nosotros? Como pastores. Bueno, miren, tengo que avanzar, mis amados hermanos. La palabra, acuérdense que decía la instrucción de tu padre, amén. La palabra padre, ya viéndolo desde el ángulo bíblico, no está íntimamente ligado solamente al que me dio la vida, amén, al que puso ahí su semilla. Porque aún aquí en la tierra hay un dicho que dice, padre no es el que engendra, sino el que ¿qué? El que cría. Ahí dejemos con su dicho. Pero la palabra padre dice que habla de un abuelo. Y vaya si no es padre. Podemos decir, si es abuelo, es doblemente padre. Amén. Antepasado, ahí abarca mucho más. Pero miren este otro, descendencia. Padre, paterno, patrimonio principal. Y vean esto, dice que la palabra padre es una expresión de reverencia a un sacerdote, a un profeta, a un rey, y también hasta abajo es una expresión de cariño para el esposo. Y por último, es un protector de débiles. ¿Se atreverían ustedes a decirle a su esposo padre? Padre es solo uno, pastor. Avancemos, veamos. Este es un comentario que yo escribí y quiero que le pongamos mucha atención. La instrucción no es terrenal. La instrucción nace en el corazón de Dios, el Padre, para que de alguna forma pudiéramos tener cierta idea aquí en la tierra de cómo se vive en el cielo. Vean las citas que les voy a leer a continuación. Son por lo menos 5 citas, pero lo que pretendo demostrarles con estas citas es que nos demos cuenta de que el Padre instruye, el Hijo instruye y el Espíritu Santo instruye. Entonces, a más de alguno tenemos que permitirle que nos instruya, mis amados hermanos. Amén. Pero el Espíritu Santo instruye por medio de los ministros. Y es ahí donde está el gran coco, dicen algunos, de muchos. ¿Por qué? Porque Dios y yo somos mayoría. Pero Dios, mis amados hermanos, para desatar a Lázaro, ¿a quién mandó a desatarlo? Él lo resucitó. Y Lázaro salió. Pero dice la Biblia que Lázaro salió atado. ¿Y ven ustedes a Jesús corriendo para ir a desatarlo? Los discípulos fueron a desatar. Vayan y desaten. Otros igual que él. Pero ¿cuál fue la diferencia? Y es lo que hablábamos en el discipulado del martes. ¿Por qué delataron a Pedro, mis amados hermanos? Por la forma de hablar. ¿Cómo dicen que hablaba? Igual que Jesús. ¿Por qué qué le dijeron a Pedro y a Juan? A ustedes su forma de hablar los delata. Hablan igual que ellos. Yo les decía a los hermanos a los que les prediqué, yo no me imagino a un Jesús diciendo, ¡qué chilero! ¿Qué onda?
¡Ah, la gran puchis! Ese Pedro, ¿cómo molesta? No. La forma de hablarlo delata a uno, hijo de quién es, mis amados hermanos. Avancemos. Mateo capítulo 6 versículo 9 dice: vosotros pues orad de esta manera. ¿Cómo dice que hay que orar? Padre nuestro que estás en los cielos, amén, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. ¿Por qué les coloco esta cita? Por el comentario anterior, mis amados, que la instrucción no es de acá de la tierra. La instrucción nace en el corazón de Dios. ¿Para qué? Para enseñarnos de alguna forma, aunque muy limitada por nosotros mismos, a cómo se puede vivir acá en la tierra como se vive en el cielo. Aquí mismo lo dice: Padre nuestro que estás en el cielo, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como se hace allá arriba. ¿Y no habrá instrucción allá arriba? ¿Será que los ángeles andan ahí con sus carros de fuego sin respetar las señales? Hay instrucción, mis amados hermanos. Y de alguna forma también tenemos que tener instrucción nosotros. Vean lo que la Biblia dice. No voy a leer todo porque siento que el tiempo me va avanzando muy rápido. Pero aquí en Éxodo capítulo 24 versículo 12 está hablando el Señor con Moisés, Dios con Moisés, y básicamente le dice que le dio los mandamientos para instrucción de ellos. Y esa frase que está ahí, disparar una flecha, la coloqué, ¿por qué? Porque esa palabra instrucción significa disparar una flecha. ¿Saben qué me llama la atención a mí de eso? Ay, Dios, hermano. Yo les voy a decir esto con mucho respeto. Amén. Pero la verdad es que si ustedes y yo, miren que no estoy diciendo ustedes, estoy diciendo ustedes y yo, no crecemos, es porque no recibimos instrucción. Así de simple. No seguimos instrucción. ¿Y qué tiene que ver eso con disparar una flecha? Es que cuando se habla de flechas, yo les dije la vez pasada, eso es como una saeta. No es como, es una saeta. Y la Biblia dice: dichoso el hombre que en su juventud llenó su aljaba de saetas. ¿Por qué? Porque las saetas, mis amados hermanos, en manos de un padre, de un valiente guerrero y esforzado, cuando se envían, van a hacer todo lo que se les dijo que vayan a hacer. Esa es la instrucción, y así se disparan las flechas. Pero a veces uno los envía o ni los envían y se pueden hacer cosas que uno ni sabe, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a prosperar? Si hacemos todo lo que se nos pega la regalada gana. Y para todo en la vida hay instrucción, mis amados hermanos. Si no quieren seguir mi instrucción, pues yo tampoco voy a llorar porque ustedes lo hagan o no lo hagan. Si lo quieren hacer, al final el que nos conviene es a nosotros. A ustedes les conviene seguir instrucción. Que Dios nos libre, pero creo que tienen al Espíritu Santo de Dios, amén, de que en algún momento ustedes cometan un error y que digan: este error fue porque eso fue lo que me dijeron. Que Dios nos libre. Pero aún si así fuera, tienen ustedes para lavarse las manos, y eso fue lo que el pastor me dijo y eso fue lo que hice. ¿Por qué se quedó Mefiboset? Porque Siba, tu siervo, me engañó. Lo engañaron y se quedó. Entonces, mis amados hermanos, por eso es que muchas veces no prosperamos. ¿Por qué? Porque hacemos lo que se nos viene en gana. Muchos de ustedes vienen y piden un consejo, se les da el consejo y al final hacen lo que ustedes disponen. Y entonces, ¿cómo vamos a tener confianza de poder agarrar una flecha y lanzarlos y poder enviarlos? Si al final, como se les decía, la otra oportunidad, se envía a alguien y lo que pasa es que en lugar de ir a hacer lo que tienen que hacer, se van. ¿Por qué? Porque no pueden seguir instrucción. Yo les digo algo, mis amados hermanos, y se lo comentaba a la pastora uno de estos días, que el tiempo que yo estuve bien pegado con los pastores que me cubrieron, yo me deleitaba con que ellos me pusieran a hacer algo. Y yo
ninguno de los pastores que tenía me les despegué. Y entonces, ¿qué terminé siendo? Pero acá, en lugar de que pase eso, más bien ya ni gana de ser nada quiero. Esta instrucción de parte de quién es? Es del Padre. Y el que recibe la instrucción se dispara como una flecha. Bueno, pero sigamos. Malaquías capítulo 2, versículo 7. Aquí ya no voy a hacer mayor énfasis, hermanos, porque ya no creo que se quieran ir ya, ¿va? Pero en esta cita está hablando del Señor Jesús. La instrucción de su boca, dice, porque Él es el mensajero. Vean esto, la instrucción de su boca, porque Él es el mensajero. ¿Qué mensaje llevaba este mensajero? Ahí está hablando de eso. Mira, está hablando de Leví. Cuando leen el contexto está hablando de Leví. Pero cuando ustedes y yo vemos la Biblia, el sacerdote era Jesús. Y aquí está hablando de una instrucción que estaba en su boca, porque Él es el mensajero del Señor de los ejércitos. ¿Qué mensaje traía Jesús, mis amados hermanos? Él traía su propio mensaje. ¿Qué mensaje traía? La instrucción que le dieron. ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos, de que a veces no nos gusta muchito la instrucción? ¿Por qué? Porque para recibir la instrucción tenemos que hacer lo que nos digan. Y yo les digo, hermanos, y lástima, como se los he comentado, que ninguno de ustedes creció cuando yo era oveja, porque si hubieran dado cuenta cómo era yo como oveja, yo me le pegaba, parecía estampita a los pastores. A veces ellos iban a algún lugar y yo no cabía, yo me meto en el baúl, y en el baúl iba yo, pero así, ¿cómo vas? Ya saben ustedes, hasta la conciencia llevaba dormida. Pero yo le decía, voy bien, pastor. Ah, bueno, si te sentís mal me avisas. ¿Cómo vas? Voy bien, pastor. ¿Con ganas de vomitar? Hebreos capítulo 7, versículo 28. Aquí es donde la Biblia muestra de que Jesús es el sacerdote. Ya no lo voy a leer, amén, para hacer referencia y tener una base, un texto y un contexto de lo que les estoy diciendo. Hebreos 7, 28. Entonces ya vimos que el Padre y el Hijo dan instrucción, y aquí vemos que por medio del Espíritu, por medio del apóstol Pablo, el Espíritu da también instrucción, mis amados hermanos. Amén. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 2 dice, aquí está, recuérdense que es una carta del apóstol Pablo a Timoteo, y le está diciendo, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye. ¿Acaso no el redarguir es una función del Espíritu Santo, que es un tema que tenemos allá en el tintero? Reprende y exhorta con mucha paciencia e instrucción. El apóstol Pablo hablando de Timoteo. Y primera de Corintios, capítulo 7, versículo 40, dice, yo también tengo el Espíritu de Dios. Pero, ¿por qué coloco esto? Porque él dice, pero en mi opinión, será más feliz si se queda como está, y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. Entonces el apóstol Pablo aquí en el capítulo 7, del versículo 40 del libro de la carta de Corintios, él dice, yo estoy dando mi opinión, pero él dice, pero yo tengo el Espíritu de Dios para hablar. Amén. Es su opinión, pero era un hombre lleno del Espíritu. Entonces, ¿de parte de quién estaba hablando? De parte del Espíritu. Amén. Entonces nos dimos cuenta, mis amados hermanos, ya este es el primer punto y es el único que traigo también, porque el tiempo, no, si meto más no los termino. Tengo todavía 15 minutitos, amén. Nos dimos cuenta entonces que el Padre, Dios Padre, instruye, el Hijo instruye, el Espíritu Santo instruye, pero Él instruye por medio de los ministros. Y es por eso, mis amados hermanos, que ustedes y yo no podemos contristar al Espíritu, no podemos blasfemar en contra del Espíritu. ¿Por qué? Porque es el único pecado que no será perdonado ni en este ni en el siglo venidero. Pues que el Señor nos ayude a hacer la voluntad
Y hay un David, mis amados hermanos, yo no considero estar al nivel de Saúl, que Dios me libre, pero hay un David que se le sujetó a un rey loco, endemoniado, y se sujetó. ¿Por qué? Porque para él, ese hombre seguía siendo el ungido de Jehová. Y yo les pregunto, ¿no era Saúl el ungido de Jehová? Era el ungido de Jehová. Ya que después haya cometido errores graves, pues es otra cosa, pero era el ungido de Jehová. Y la Biblia muestra, mis amados hermanos, que hasta que la ley cambia cuando se muere el sacerdote. Y mientras que Saúl estuviera vivo, aunque loco, pero era el rey. Bueno, ¿qué es lo primero, según en el orden cronológico del libro de Proverbios, que ustedes y yo tenemos que hacer con la instrucción? Este es otro conflicto que podemos agregar. Muchas veces no recibo instrucción. ¿Por qué? Porque probablemente no soy hijo, o el que me está instruyendo no es mi padre. Amén. Pero otras veces no recibo instrucción porque la Biblia dice que para recibir instrucción tengo que aprender a recibirla. ¿Cuántos de ustedes no pueden manejar moto o carro? Algunos poquitos. ¿Qué pasaría si los ponemos, ven, lleves el carro a dónde? A Jutiapa. ¿Qué pasaría? Seguro que no llega. Amén. Pero si se le instruye, si aprende la instrucción, ay, después, ¿dónde está, hermana Pati? A ver, allá. Ponemos el GPS, frontera en Estados Unidos. ¿Qué anda haciendo esta allá? Aprendió a manejar y se soltó. Pues más o menos así es. ¿Por qué yo no puedo aprender o recibir la instrucción? Porque no me han enseñado a recibirla. Pues que el Espíritu nos enseñe, mis amados hermanos, decimos amén. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer con la instrucción? Con la instrucción hay que aprender a recibirla. Amén. Vean qué dice Proverbios capítulo 1, versículo 2. Recuérdense que el capítulo 1 dice, versículo 1, los proverbios de Salomón. Amén. Los cuales son para aprender sabiduría e instrucción. Entonces, ¿qué hay que hacer con la instrucción? Hay que aprender. Hay que aprender a ser instruidos, mis amados hermanos. Vamos a avanzar. Vean qué dice acá. Estos son los significados de la palabra aprender. Entonces, miren, hermanos, y a veces ustedes y yo de verdad, no sé qué palabra utilizar, pero que el Señor nos ayude a poder aprender. Alguien que me diga algo que le gustaría aprender, lógicamente si le gustaría aprender no lo sabe, ¿verdad? ¿No tienen algo que les gustaría aprender? Música, va, ahí está. ¿Le gustaría aprender música? ¿Qué debería de hacer? Ensayar. Y yo creo que lo primero que deberíamos de hacer, si no podemos, pero queremos aprender, es buscar a alguien que nos enseñe. Y aún así el que me quiera enseñar tenga 10 años, pero si sabe, ese patojito no sabe nada. Y cuando agarra la batería, ¿sabe o no sabe? Entonces, ¿qué es lo que me corresponde a mí si quiero aprender? Y ahí lo traigo. Aprendan de mí que soy manso y humilde. ¿Quiere aprender? Entonces primero aprenda a ser manso, aprenda a ser humilde, porque aunque el otro tenga 10 años y usted tenga todos los demás, pero él es el que sabe. Ese es nuestro problema, mis amados hermanos, de que a veces nos la llevamos de que sabemos, pero no, nadie nació sabiendo. Nadie nació sabiendo. Todo lo que sabemos el día de hoy, yo lo aprendí solito, pastor. ¿Verdad que así fue? Mentira, mis amados. Todo lo que sabemos el día de hoy, yo lo aprendí solito, viendo en un libro. ¿Quién le enseñó entonces? Pues aunque literalmente no estuvo el que escribió el libro, pero le enseñó el que escribió el libro. Así de simple.
Amén. ¿Qué significa la palabra aprender? Vean, adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio o de la experiencia. Ya se nos habló de que, por ejemplo, ahí en el camino para Villanueva hay un hoyo. Pero la gente quiere seguir. Entonces, ¿cómo va a aprender? ¿Por estudiar o por experiencia? Por experiencia. Le dijeron, hay un hoyo ahí. No, él no quiere aprender, se va por ahí. Se va a ir en el hoyo. Entonces, a la próxima, no se vayan porque ya hay un hoyo. Yo ya vi que hay un hoyo. Y no, ya se fue. Entonces, por experiencia. Entonces, ¿cómo les gustaría aprender? ¿Por estudio o por experiencia? Con el matrimonio, mis amados hermanos, no se juega, porque dicen las estadísticas que cuando uno, el primer matrimonio que uno tiene el 100% de garantía de que ese matrimonio permanezca. Ya cuando uno se vuelve a casar, un segundo matrimonio tiene el 70%, un tercer matrimonio ya solo tiene el 30% de que permanezca. Y un cuarto matrimonio, yo creo que ya habían aprendido que ya no son para estar casados. Después de 3 matrimonios ya separados y un cuarto, que sí no es para estar casado, hermano. Pero vean esto, aprender significa, ¿para qué quiere aprender uno? Para ser diestro. Pero uno no aprende, mis amados hermanos, si no lo instruyen. Miren este otro, diligente. Este otro me gusta mucho. La palabra aprender instrucción significa familiar. ¿Qué piensan ustedes de ese significado? Que la palabra aprender, instrucción, significa familiar. ¿Entienden algo por lo menos por la palabra familiar? ¿Quién es su familiar? La despensa, pastor. Miren, pues se han dado cuenta ustedes de que algunos niños, cuando tienen cierta edad, la vez pasada estaba molestando a una bebé, 2 gemelos. Los 2 tenían barba, pero uno usaba lentes y el otro no. Entonces se cambiaban a la bebé y la bebé lo buscaba así, pero ¿por qué identificaba? Por los lentes. Cuando los 2 se quitaban los lentes, empezó a llorar, porque el de los lentes era su papá. Después vi otro que el papá también era bien barbado, pero se rasuró todo. Y cuando él estaba de espalda, la nena así. Cuando se dio la vuelta, se asustó. ¿Por qué? Porque no le fue familiar el rostro. Entonces, en este punto, mis amados hermanos, ¿de quién debemos de aprender? Y es lo que normalmente no hacemos. De alguien, entiéndase, que nos sea familiar, entiéndase, yo lo conozco. Pero también de un familiar, uno de nuestro propio círculo de familia. ¿Y a cuánto nos gusta aprender de los familiares? Máxime si es mi hermano y es el más pequeño y vos me querés enseñar a mí algo, si yo soy el mayor, ¿qué vamos a aprender, mis amados? Instrucción. Pero más de algo sabe, aunque sea el menor. Cuando ustedes y yo vemos en la Biblia, cuando el Señor le dice al profeta Samuel, ve a la casa de Isaí porque ahí me he preparado un rey. ¿A quién escogió? ¿Al mayor o al menor? ¿Y qué hizo el profeta Samuel cuando vio a Eliab? Que la Biblia dice que era grandote. Solo el martillo le faltaba en la mano. ¿Qué dijo el profeta? ¿Y qué si no era el mayor, sino Dios escogió al menor? Entonces, ¿tiene algo que enseñarnos el menor de nuestra casa? Claro que sí, pero como yo soy a que no le gusta recibir instrucción, bueno, voy a avanzar. Miren esto otro. Todavía tengo unos minutos, hermano. Aprender es darse cuenta. ¿Darse cuenta de qué? No se distraigan, hermano. ¿A darse cuenta de qué? Aprender instrucción es darse cuenta. Yo cuando veo esto me recuerdo del hijo pródigo.
que el hijo pródigo en dónde estaba cuando se dio cuenta, cuando dice la Biblia que volvió en sí, ¿en dónde estaba? En la posible, mis amados, deseando el alimento de los cerdos, y volvió en sí, se dio cuenta y dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre? Se dio cuenta de que ahí no era su lugar. Tienen pan y yo aquí muriéndome del hambre. Volveré a mi padre, y escuchen lo que él dijo: ¿cuántos jornaleros? Y le diré que me haga como uno de sus jornaleros, porque no soy digno de ser llamado ya su hijo. Pero ¿en qué momento él decidió volver? Cuando se dio cuenta de qué, con todo respeto para él, pero que es algo bruto, necesitaba aprender. ¿Y no habrá algo que tú y yo necesitemos aprender, mi amado hermano? Necesitamos que nos instruyan. Y la verdad les digo que Dios me libre de pretender ser más que sus padres, pero muchos de sus padres no tienen cosas muy buenas que enseñarles. ¿Y por qué me miran a mí? Porque yo estoy viendo a todos. Entonces, si consideran que la pastora y yo tenemos algo bueno que enseñarles, espero que se den cuenta algún día. Reconocer, entender algo. Miren, espero yo que lo entiendan, pero el significado era otro más fuerte. Yo le cambié la palabra intimidad por la otra fuerte. Tener intimidad. Hablaba de un matrimonio, tener intimidad. Y con todo respeto, hermano, pero hablar de intimidad, uno no tiene intimidad con cualquiera. Solo los perros hacen eso, pero uno tiene intimidad con cualquiera. Entonces, ¿de quién va a aprender uno? De aquel con el que es íntimo. Y les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes se consideran íntimos míos? Por eso no aprenden. Porque son íntimos de cualquier otra persona, menos de quien deberían de ser. ¿Me di a entender? Es que usted es un pastor, usted déjese de cuento. Intimidad es intimidad. Y como dice un dicho, hijo de tigre sale rayado, ¿va? Y vean el otro significado. Aprender significa ser íntimo, ser confidente. Y con todo respeto, mis amados hermanos, pero muchas veces dentro de ustedes mismos son sus confidentes. Por algo el Señor les dio pastores. Aprovechen. Bueno, me quedan 3 minutos. Pero según la lluvia, unas 2 horas. Mateo capítulo 11, versículo 29 dice: tomen mi yugo y aprendan de mí, porque yo soy manso y de corazón humilde, y así encontrarán descanso para sus almas. Entonces, mis amados hermanos, cuando decidimos aprender, encontramos descanso. ¿Me escuchan o le doy más volumen? ¿Sí escuchan? ¿Sí? Entonces, miren, aprendan de mí, porque yo soy manso y humilde, y así encontrarán descanso para sus almas. ¿Qué tenemos que aprender de él? La mansedumbre, la humildad, y entonces encontraremos descanso para nuestras almas. Pues, ¿tenemos modelos dignos para poder aprender? Claro que sí, mis amados hermanos. Avancemos, me quedan 2 más. Hebreos capítulo 5, versículo 7 dice, escuchen esto, que es tremendo porque está hablando de Cristo, mis amados hermanos. Cuando Cristo estuvo aquí en el mundo, oró mucho a Dios y con lágrimas le rogó que lo librara de la muerte. Acuérdense, si es posible, pasa de mí esta copa. Amén. Pues Dios tenía poder para hacerlo. Y como Cristo siempre fue obediente, Dios contestó su oración. ¿Cuál oración? Si murió. Vean pues, cuando el Señor Jesús estaba en la cruz, mis amados hermanos, amén, ustedes y yo sabemos que la Biblia dice que Él descendió a las profundidades del infierno.
pero descendió en espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí o no? Él murió en la cruz, pero descendió en espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí o no? Acuérdense aquella frase: Padre, en tus manos. ¿Y en dónde estaba cuando dijo eso? Estaba en la cruz. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y murió, descendió. ¿Y el espíritu dónde se quedó? Se le fue al Padre. Entonces, ¿qué fue lo que descendió al Seol? El alma y el cuerpo. Entonces, ¿lo libró el Señor de esa muerte? Sí, lo libró. Porque el temor que él tenía era quedarse encerrado en el infierno, porque su espíritu no iba, se lo dejó al Padre. ¿Amén? Entonces lo libró el Señor, lo libró el Padre. Por eso dice acá, y como Cristo siempre fue obediente, Dios contestó su oración. No lo libró de la muerte de la cruz, pero sí lo libró de la muerte del Seol, porque en el Seol se cumple la muerte segunda. Sí lo libró. Lo otro era parte de su misión, era parte de su misión. A eso lo enviaron, pues tenía que cumplirlo. Amén. Pero ¿por qué lo libraron, hermanos? Porque el Padre le dio una instrucción y él fue obediente a la instrucción que el Padre le había dado. Aunque él era el Hijo de Dios, por medio del sufrimiento aprendió lo que significa obedecer siempre a Dios. Hermanos, bueno, sigamos leyendo. Esta es la última. Después ya solo esta. Una vez que Cristo hizo todo lo que Dios le mandó, se convirtió en el Salvador que da vida eterna a todos los que lo obedecen. Por eso Dios también lo nombró jefe de los sacerdotes, como fue Melquisedec. Veamos. Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 10, ¿qué nos muestra? De que Jesús, mis amados hermanos, tuvo que aprender a obedecer también. Porque en sus momentos de angustia, él le pedía al Padre: líbrame de lo que voy a pasar. Y por cuanto claramente lo leímos, él fue obediente en todo, Dios contestó su oración. Amén. Y luego dice acá, vean esto: una vez que Cristo hizo todo lo que Dios le mandó, se convirtió en el Salvador que da vida eterna a todos los que lo obedecen. Pregunta, ahí está la respuesta. ¿Qué lo convirtió en el Salvador? La obediencia. ¿Y a quiénes tiene él? Aquí está la clave: la potestad, la autoridad de salvar a todos los que lo obedecen. ¿Y acaso no para ser obediente necesito instrucción? ¿Qué voy a obedecer si nadie me dice qué tengo que hacer? Pues acá está la clave, mis amados hermanos. Ustedes y yo podemos convertirnos, entiéndanmelo, la obra ya la hizo Cristo. Lo único que tenemos que hacer es ser obedientes. Pero ustedes y yo, como lo hablábamos en el tema del huerto del varón, amén, podemos convertirnos en fuentes, en fuentes, mejor dicho. Iba a decir puentes, pero fuentes no. En fuentes de salvación para los de nuestra casa, como siendo obedientes. Entonces obedezcamos, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque nos conviene. Entonces acá ustedes y yo tenemos que analizar. Tal vez entramos un poquito en conflicto cuando decimos: bueno, ustedes espiritualmente hablando son nuestros hijos. Tal vez unos dirán sí, otros no, y no sé. Pero ¿acaso no todos somos hijos del mismo Dios? Obedezcámosle entonces. Obedezcámosle. Y si él mismo tuvo que aprender obediencia por todo lo que pasó, entonces no será, mi amado hermano, que a veces tú y yo pasamos por X cosas porque ni aún así aprendemos obediencia. O nos dan un mensaje de instrucción y aún así se nos olvida y no seguimos la instrucción. Entonces el Señor nos mete a padecer, mis amados hermanos, para que por medio del padecimiento aprendamos que tenemos que ser obedientes. ¿Y a qué le vamos a obedecer? Termino con esto.
a la instrucción que nos den. Y creo, mis amados hermanos, que por el ministerio bajo el cual estamos, bajo cobertura, tenemos instrucción. Tenemos instrucción. No, ni yo ni ustedes podemos decir que no tenemos instrucción, porque sí la tenemos, mis amados hermanos. Amén. Entonces, en el nombre de Jesús, aprendamos obediencia. Les quisiera decir sin necesidad de padecimientos, pero si nos es necesario padecer, pues padezcamos, pero cuando pasemos el padecimiento, aprendamos. Decimos amén, amén y amén. Démosle